La economía fue uno de los ejes de la campaña del ahora presidente José Antonio Kast. Intentar reactivarla va a ser uno de los ejes de los próximos 90 días al mando. Algo complejo siempre, pero sobre todo en el actual contexto internacional. Lo comentábamos recién con el desempeño de los mercados. Bueno, para hablar sobre este tema nos acompaña el gerente general de Géminis, Tomás Izquierdo. Tomás, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Tomás, vamos de lo local a lo internacional, porque tenemos mucho tema que conversar. Más allá de lo que es deseable, ¿qué tan realista es plantear que Chile puede crecer 4% del 2030 con el actual contexto internacional, con la actual realidad política? Lo pregunto porque Capital Economics lo puso en duda esta semana. A ver, yo creo que es muy desafiante, efectivamente. Hay iniciativas que se pueden llevar a cabo prontamente, algunas que no requieren ley, para desentrampar la inversión, ir generando un clima distinto de negocio y eventualmente una especie de círculo virtuoso de mayor inversión, mayor empleo y mayor crecimiento. Yo diría que la economía chilena, si bien es cierto, ha tenido un deterioro que es largo en el tiempo en materia fiscal, sigue siendo una economía sana desde el punto de vista macroeconómico. Entonces tenemos una base que es muy importante y que no está dada en todos los otros países, te fijas, para ir construyendo reformas más bien en el ámbito, yo diría, microeconómico. Yo creo que esta economía ha sido sobrecargada de regulaciones. Tenemos un tamaño del Estado por sobre quizás lo deseado, una eficiencia en el aparato del Estado que está muy lejos de lo necesario. Tenemos incertidumbre que se ha ido disipando poco a poco en el ámbito político-institucional. Tenemos una situación de seguridad interna compleja. O sea, aquí hay harto desafío que hay que ir abordando si queremos despertar este círculo virtuoso de mayor crecimiento. Ahora, en lo concreto, si uno va a los elementos que están detrás del crecimiento, el crecimiento se construye con capital, con trabajo y con productividad. Y hay desafíos en todos los ámbitos. Entonces estábamos hablando recién de despertar la generación de capacidad productiva, de capital, y eso eventualmente, si uno entrega las señales, es posible avanzar en esa línea. Por el lado del trabajo tenemos un mercado laboral muy golpeado. Un mercado laboral que es rígido, le falta flexibilidad, un mercado laboral que es duro decirlo, pero es caro, porque administrativamente se encareció por la vía, ¿cierto?, principalmente el alza en el salario mínimo, pero también en la reducción de jornada, también en el aumento de la tasa de cotización previsional, y hay compromisos de seguir encareciéndolo por el lado de la jornada y por el lado de la cotización previsional. Entonces hay un desafío grande para lograr flexibilizar el mercado laboral y ojalá incorporar a la fuerza laboral, a las mujeres y aumentar la tasa de participación. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con la productividad. Hay una parte de la productividad que puede mejorar simplemente atrayendo inversión extranjera. Finalmente, la instalación de inversión extranjera en los países emergentes contribuye mucho a incrementar la productividad de esos países. Pero hay otra parte de la productividad que tiene que ver con la calidad de la mano de obra. Y ahí estamos al debe, y ese es un proceso de largo aliento. Tiene que ver con educación. Claro, el foco en educación, a mi juicio, no ha estado donde tiene que estar. Se ideologizó mucho el debate en materia de educación, se centró mucho en la educación superior y en el financiamiento, y no nos hemos hecho cargo, te fijas, de la calidad de lo que se le entrega a los alumnos en el aula, que eso no ha mejorado como necesitamos que mejore, se estancó la mejoría que hubo en su momento, y no nos hemos hecho cargo de la educación preescolar, que es un elemento clave. Entonces, todos los elementos tienen que ir en su conjunto avanzando si queremos efectivamente aumentar el potencial de crecimiento de Chile. Hay varios elementos que tú mencionas ahí. Uno de los primeros fue el tamaño del aparato público, pero ¿cómo se conjuga eso con mayor crecimiento? Porque una de las primeras medidas ha sido esta petición de reducir el 3% del gasto de todos los ministerios, pero eso tiene un impacto negativo en el crecimiento, ¿o no? Sí, en el corto plazo efectivamente tiene un impacto negativo eventualmente al reducir el gasto público. El desafío entonces es que esa reducción del gasto público vaya acompañada con una aceleración en el gasto privado que más que compense. Yo creo que este año es difícil crecer muy fuerte, digamos, vamos a crecer entre 2,5% y 3% probablemente, pero como decía, si es que tú vas instalando las condiciones para que
se genere un círculo virtuoso de mayor crecimiento, sí es factible que Chile vuelva a crecer eventualmente hasta el 4%. O sea, ¿y por qué lo digo? Porque Chile ha estado creciendo por debajo del promedio de la economía mundial. Ha estado creciendo bastante por debajo de las economías emergentes que son más dinámicas y lo que falta entonces es despertar estos círculos virtuosos con los elementos que te mencionaba. Sí, mencionabas ahí el tema del aparato público, del empleo, de la mano de obra. No mencionabas el tema impositivo, todo el tema tributario. ¿No lo ves como algo prioritario para acelerar el crecimiento o es más riesgoso en realidad confiar en ese elemento por lo difícil que es la tramitación en el Congreso? Yo creo que sin duda, sobre todo en el corto plazo, ayuda. Si tú logras reducir 3-4 puntos la tasa del impuesto corporativo, es un incentivo. Finalmente eso impacta directamente en la última línea, en la evaluación de los proyectos, en el resultado. Sí, yo creo que es desafiante, a pesar que tengo la impresión de que el contexto político actual permite, aunque hay una luna de miel corta para este gobierno, que es lo que yo creo que va a suceder, permite eventualmente negociar, si se hace pronto, y entiendo que está todo listo para enviarse, una rebaja tributaria. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que en el gobierno anterior también había una disposición a hacer esos recortes. Y porque es difícil desde el punto de vista de los parlamentarios oponerse a iniciativas que hoy día tienen un respaldo amplio, sobre todo en materia de seguridad, que es un tema mucho más sensible, pero también en materia de empleo y de crecimiento económico. Yo creo que hay una sensibilidad en la población que permite empujar ese tipo de proyectos. Veamos si es que eso se refleja en la actitud de los parlamentarios de oposición y cómo se hace esa oposición. Ahora mencionabas el tema tributario, en el tema del empleo hay cierta presión también en el nuevo ministro Tomás Rau, después de las declaraciones de que se iban a revisar ciertos aspectos de las 40 horas. ¿Ves ahí algo fundamental que podría hacer cambiar las expectativas en materia de desempleo, por ejemplo, o en realidad no tiene un mayor impacto? A ver, yo soy de la idea de que todo lo que ayude a flexibilizar el mercado laboral sería una contribución. Uno puede eventualmente apuntar a llegar a las 40 horas en un plazo, porque de hecho si uno compara las horas trabajadas legales en Chile respecto a otros países, Chile estaba entre los países que más horas trabajaba, digamos. Pero eso tiene que ir de la mano con real flexibilidad. O sea, yo muchas veces he puesto el ejemplo de los estudiantes chilenos que se van a pasar unos meses a Australia y que van de campo en campo trabajando un rato. Te fijas, y trabajan por el día y les pagan el día. Bueno, ese es el extremo. Y eso también sucede en alguna medida en Estados Unidos y en otras economías que tienen niveles de desarrollo mucho mayor que el nuestro. Entonces aquí tenemos la idea, el prejuicio de que defender los derechos laborales, ¿cierto? Desde el punto de vista del largo de la jornada, de los costos de despido y las indemnizaciones por año de servicio, etcétera, son en beneficio del trabajador. Y yo diría que no son en beneficio del trabajador, son en beneficio de quien está empleado, pero no en beneficio de quien busca trabajo. Y en ese sentido es muy importante pensar en el mercado laboral en su conjunto. Sí, una buena distinción. Estamos con una tasa de desempleo alta, se ha instalado la tasa de desempleo sobre el 8%, y eso es cerca de un punto por sobre la tasa de desempleo que teníamos hasta antes de la pandemia. Y eso entonces es muy preocupante, porque habla entonces de que este mercado se ha ido rigidizando y tenemos que hacer frente ahora a todo el impulso que viene en productividad por el lado de la inteligencia artificial. Sí. Que sí o sí va a ir reemplazando ciertas tareas. Yo ayer estaba escribiendo en nuestro informe un análisis del empleo en distintos sectores. Tú sabes que hoy día el empleo en el sector silvoagropecuario en su conjunto es un 22% menor que había el año 2019. 22%. La producción ha aumentado en ese lapso 10%. Y el empleo ha caído 22%. Entonces, si tú ibas a un campo hace, 15 años atrás, veías mucha gente en las cosechas, etc. Tú vas a un campo hoy día y ves muy poca gente y mucha maquinaria súper sofisticada. Entonces, tenemos que dejarle un espacio a que esta transición hacia el capital sea más gradual y que aumente la tasa de participación laboral. De lo contrario, esto va a complicar la recuperación del ingreso
y la recuperación de la capacidad de compra de las familias y el crecimiento en los próximos años. Sí, bueno, lo estamos viendo ya en Estados Unidos. De hecho, ese era el gran tema previo al ataque de Estados Unidos, Israel a Irán. Ahora se ha centrado toda la atención ahí, pero antes de eso era el impacto que estaba teniendo el desarrollo de la inteligencia artificial generativa en los últimos reportes de empleo de Estados Unidos. Y a propósito de escenario internacional, bueno, seguimos con estos nubarrones grandes afuera con la guerra en Medio Oriente, y pese a las medidas que adoptó o que busca adoptar la Agencia Internacional de Energía, si no se normaliza rápido el tránsito por el estrecho de Hormuz, al parecer el precio del petróleo se va a estar manteniendo alto por un tiempo más prolongado. ¿Qué tan fuerte podría ser el impacto de eso en la inflación en Chile? A ver, si me permite, prefiero partir por el impacto más global y después Sí, aterrizar en la por inflación. Entre más tiempo pase con esta situación, con el estrecho de Hormuz en el fondo inoperativo, ¿ah? Y con más daño a las instalaciones de extracción de petróleo, de gas, en fin, de hidrocarburos en general, mayor va a ser el impacto sobre la economía global. Yo creo que el costo de este conflicto puede ser enorme si es que esto se sostiene en el tiempo. Yo creo que aquí el cálculo que hizo la administración Trump fue un cálculo miope en entrar en este conflicto. Se subestima siempre la capacidad de resistencia y respuesta de Irán. Irán es un país distinto, con una larga historia en estas materias. Entonces, el impacto puede ser grande en la medida que esto siga prolongándose. Y dado que hay tanto interés económico creado para evitar de que esto se prolongue, yo creo que esto no va a durar mucho más. ¿Ah? Yo creo que Trump, de cara a las elecciones de mitad de periodo en noviembre, que está teniendo un costo político interno muy grande por haberse metido en esta guerra, va a salir de este conflicto. La pregunta es cómo queda la situación después de que salga Estados Unidos del conflicto, si es que efectivamente Israel, y esperamos que así sea, acompaña a Estados Unidos en esa retirada, y qué puede hacer después Irán para seguir complicándole la vida a la región, que queda muy herida, pero que en realidad entorpecer el tráfico de buques en el estrecho de Hormuz es relativamente sencillo. Entonces, hay un tema complejo, yo creo que va a terminar pronto y que el impacto no va a ser dramático, pero impacto va a haber. Y respecto de Chile, bueno, Chile es un país muy dependiente del petróleo importado. Y nuevamente lo mismo, entre más se alargue el conflicto, bueno, más arriba se va a estacionar el precio del petróleo. Un paréntesis ahí, aunque se dañe capacidad de producción de petróleo, siempre hay que recordar que la capacidad de oferta global de petróleo es mayor que la demanda. Por eso existe la OPEP. Sí. Y desde esa perspectiva, aunque quede dañada la capacidad de producción, eventualmente desde otros sectores del mundo se puede expandir la producción y el efecto no sería tan significativo. Pero si jugamos un escenario realmente malo, de que esto dura meses para adelante, que el petróleo se instala, qué sé yo, sobre los $100 el barril, sí, el efecto no solo sobre Chile, sobre todo el mundo, sí, es un impacto negativo sobre la inflación y es un impacto negativo sobre el ingreso y sobre la actividad, que es la pesadilla de los bancos centrales, y que es esta inflación, que es la idea, ¿cierto?, de que tú tengas un efecto contractivo en la actividad, pero además un efecto, por una vez, negativo sobre la inflación. Porque no se puede bajar ahí la tasa para estimular la economía. Así es, y menos cuando el riesgo internacional va al alza, un país chico y con la cuenta financiera muy integrada como Chile. Si es que efectivamente baja la tasa para compensar en materia de actividad, tiene el riesgo que el tipo de cambio se le dispare a cualquier nivel. Exacto. Y se sigue complicando la situación. Entonces, es una especie de pesadilla no solo para el Banco Central de Chile eventualmente, sino que también para la Reserva Federal. Pero insisto, mi escenario base es que esto no puede durar mucho más, porque los costos asociados son muy grandes y los intereses políticos internos de Trump apuntan a que él tiene que salir luego de este conflicto. Ahora, eso era lo que tenían los inversionistas más esperanzados a principios de semana, pero al parecer todo ese optimismo también se esfumó porque, nuevamente, al parecer no es tan fácil tampoco salir ahora de este embrollo. No es fácil, no es fácil. Ahora hay distintos precios que uno puede observar para entender cómo están leyendo esto los mercados. Efectivamente, el precio del petróleo ha tenido una volatilidad enorme. Las paridades cambiarias también han tenido gran volatilidad. Pero hay un fenómeno particular que es la bolsa. La bolsa americana hoy día está por debajo de su récord histórico, pero está, no sé, 3-4% por debajo. No está muy castigada. Las bolsas asiáticas fueron más castigadas porque estaban, bueno, más afectadas eventualmente por el abastecimiento de petróleo que sale de Hormuz hacia Asia. Pero en definitiva, yo diría que todavía el mercado en los precios tiene internalizado de que esto no va a ser un conflicto que se prolonga mucho tiempo
y que el impacto entonces sobre la actividad global y sobre la inflación no va a ser tan significativo. Bueno, vamos ahora al panorama en Chile, porque decías, esta inflación es una pesadilla para cualquier banco central. En el caso nuestro, ¿qué tan probable es que eso suceda? Porque por ahora, bueno, no tenemos las cifras todavía de lo que ha pasado en marzo, pero al menos en las expectativas de crecimiento y de inflación todavía no se ha internalizado el escenario internacional. No se ha internalizado, y si uno tuviera que apostar, bueno, evidentemente las próximas encuestas de expectativa del Banco Central o las internacionales de Consensus Forecast van a apuntar a menos crecimiento y más inflación. Eso es indudable, ¿ah? Y nuevamente, insisto, yo creo que esto no va a prolongarse mucho. Ahora, de cara a la situación del Banco Central y de la inflación acá, tenemos holgura, ¿ah? Todas las proyecciones de inflación para este año apuntan que el grueso del año la inflación va a estar por debajo del 3% del centro del rango meta la mayor parte de los meses, en su variación en 12 meses. Que en vez de tener, mi cálculo de la inflación hasta antes del efecto de este conflicto era que en promedio año la inflación iba a ser 2,6%. Que en vez de tener un 2,6% tengamos, no sé, un 3 o en el extremo un 3,5%, no es dramático. Mi impresión es que el riesgo de que nuevamente la inflación se desborde es bajo, entre otras cosas porque este es un shock de oferta que tiene un impacto por una vez y tiene efectos segunda vuelta y todo lo más, pero que tiene además como contramano, como compensación lamentable, el que la actividad también se compromete. Y eso lleva a que los márgenes tengan que corregirse a la baja y que el impacto inflacionario en definitiva sea más absorbido que si tuvieras una economía muy acelerada. Ahora, esos son los fundamentos, eso es como tú lees lo que debiese estar pasando, pero ¿qué pasa con el actuar del Banco Central? ¿Qué esperas tú que pase en la reunión de marzo? Porque según la última encuesta de expectativas económicas, en realidad se debiese mantener la tasa en 4,5%. Sí, yo creo que van a postergar cualquier decisión. O sea, sería a mi juicio imprudente, porque por lo demás la tasa de interés ya está a un cuarto de punto del nivel neutral, dar la señal de una nueva baja en estas circunstancias de que está todo tan líquido y con tanto ruido y tanta incertidumbre. Yo creo que uno puede dar por descontado con una alta probabilidad, y probablemente el Grupo de Política Monetaria lo va a sugerir así también, de que en esta oportunidad el Banco Central se va a abstener a la espera de que se vaya decantando el escenario externo antes de tomar una decisión de ese tipo. Ahora, ¿esos son las principales preocupaciones del Banco Central en este minuto, el escenario internacional, o debías estar mirando también con particular atención algo que esté incubándose en Chile? Estoy pensando en el cambio de gobierno y lo que puede traer eso también. Yo sé que el Banco Central nunca se refiere a temas políticos, pero de todas maneras siempre ocupa alguna palabra en el que uno pueda leer entre líneas, aquí hay algo. Mira, a ver, sí, tú tienes razón, el Banco Central en general no se pronuncia directamente sobre temas políticos. La preocupación que podría tener el Banco Central es que la actividad se acelere por sobre, ¿cierto?, el crecimiento potencial, cosa que tiene un riesgo muy acotado. Y ya pronunció su preocupación más importante cuando levantó ese estudio sobre el mercado laboral. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Sí, y tú sabes que yo había tomado ese estudio del Banco Central antes y ya lo había presentado como una preocupación a propósito del reemplazo de mano de obra por capital. Esa es una preocupación, hay una rigidez en un mercado clave, ¿cierto? Y eso efectivamente puede generar presiones de costo y en el fondo frenar el potencial de crecimiento de corto plazo y provocar entonces por esa vía presiones inflacionarias. Pero yo diría que esa es como la segunda o la tercera derivada. Hoy día el Banco Central está, como todos nosotros, más bien mirando hacia el estrecho de Hormuz, digamos, cómo se decanta esa situación. Tú fuiste muy crítico del actuar del Banco Central el año pasado por el ritmo que tuvo al momento de bajar la tasa. Mirando eso en retrospectiva, ¿tuvo razón o no? No sé si fui tan crítico, lo que pasa es que al Banco Central lo tenemos como entre algodones siempre, porque cuando todo estuvo en riesgo, ¿cierto?, después del estallido, quisimos preservar esa institución que es muy valiosa y yo la respeto mucho. Yo más que el hecho de que haya bajado la tasa al ritmo que lo hizo, fui crítico respecto de la política comunicacional del Banco Central. El Banco Central fue errático en eso. En un momento se anticipó, dijo que prácticamente el ajuste estaba terminado, después se retractó, después volvió a ponerse. En el fondo, yo creo que la política comunicacional del Banco Central le faltó prudencia y consistencia.
Y probablemente, y esa es mi impresión, hubiera sido mejor que, sobre todo en etapas de unos meses atrás, el Banco Central hubiera ido un poquito más lento en el recorte de la tasa por el impacto sobre el tipo cambio y el efecto del tipo cambio sobre la propia inflación. En el fondo se fue disparando un poco en el pie. Yo creo que desde cualquier punto de vista hubiera sido mejor tener un discurso más cauto, sostenido en el tiempo y haber ido un poquito más lento bajando la tasa. Eso hubiera tenido un tipo de cambio promedio más bajo, hubiera generado un nivel inflacionario que más rápidamente convergía a la meta y, de hecho, hubiera permitido terminar con la tasa tan baja como está hoy día, pero con otra trayectoria. Esa fue mi crítica y, bueno, está bien, pues hay que exigirle a las autoridades. Por supuesto. A propósito de errático, hemos tenido un tipo de cambio que en realidad siempre es bien errático en relación a otros activos, pero que ha estado tremendamente volátil por el escenario internacional. Actualmente está en los 897, es decir, cerca de los 900, pero hasta hace un par de días volvió a acercarse a la barrera de los entre 900 y 1.000 pesos. ¿Cuál debiese ser el valor justo con lo que está pasando afuera y en nuestra economía? Bueno, a ver, nuevamente jugándonos con un escenario base en que este conflicto termina pronto y que el daño hacia la economía global es acotado y transitorio, yo creo que el movimiento que estaba tomando el tipo cambio, convergiendo a niveles, no sé, de 860, 850 pesos, era un movimiento de equilibrio. Y lo digo a partir de los fundamentos de la economía chilena en sus cuentas externas está súper sana, está con un superávit comercial acumulado en los últimos 12 meses de más de 22.000 millones de dólares, eso es cerca del récord histórico. Estamos con un déficit en cuenta corriente por debajo del 3%, lo que es súper sano. El ahorro interno, que es el espejo de eso, ¿cierto?, se ha ido recuperando poco a poco. Mi impresión es que estaban dadas las condiciones para que el dólar cayera a esos niveles, que en términos reales, por lo demás, seguía siendo un precio súper razonable. Para que tengamos una idea, cuando el tipo de cambio se acerca a 860, 850 pesos, sigue siendo un tipo de cambio real que está, no sé, 3%, 4%, por sobre el promedio, en términos reales, insisto, de la década preestallido. Entonces hay que preguntarse, bueno, siempre nos comparamos con antes del estallido, ¿estamos mejor, igual o peor? Bueno, probablemente todavía queda alguna resaca de temor, estabilidad político-institucional por haberse producido eso. ¿Todavía, pese al cambio de gobierno? No lo sé, pero entonces si es que todos los fundamentos económicos son mejores, si hay un cambio político pro crecimiento, si nuestro precio del cobre en el escenario optimista se mantiene súper arriba, bueno, da para pensar de que el tipo de cambio puede seguir cayendo incluso más. Entonces, que llegue a 860, 850 una vez terminado el conflicto me parece de equilibrio e incluso podría caer más si es que hacemos las cosas bien y se mantiene este superciclo del cobre que estamos observando, que es una muy buena noticia. ¿Estamos en un superciclo? Sí. ¿Efectivamente? Sí. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que están todas las condiciones de oferta y demanda global de largo plazo en el balance que muestran restricción. Estrechez en el mercado del cobre y que hace pensar que el precio del cobre puede sostenerse algunos años, insisto, en el escenario base donde este conflicto no escala más, es factible y eso es un regalo muy relevante para este nuevo gobierno. Sí, bueno, quedémonos con esa nota positiva después de todo lo que analizamos y el complejo escenario internacional. Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis, muchas gracias por acompañarnos en Mercado Central. Como siempre, un gusto conversar contigo aquí en Pauta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao. Chao.